La semana pasada, como ya sabéis, estuvimos hablando con nuestro psicólogo, José Díaz, sobre las fobias. En concreto, estuvimos comentando algunos tipos de fobias, pero no abordamos el tema de qué tipo de tratamiento se puede hacer a pacientes o a personas que las padecen. En el programa de hoy, el objetivo es precisamente abordar estos temas. Y para ello, como ya os decía, tenemos a José. Hola José, ¿qué tal? Hola, José, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, preparado para, para explicaros cómo tratar esas fobias, sobre todo a ti, Marta. Pues venga, esta vamos fobia que allá. tienes. Como sabemos que tenemos un programa bien cargadito, como el de la semana pasada, te quería preguntar ya directamente, ¿qué tratamientos existen o qué se debe hacer para superar una fobia? Si se puede superar una fobia. Sí, y tanto que se puede. Vale, voy a hablar desde, bueno, sobre todo yo, ¿no? Desde la parte más terapéutica como tal. Es decir, para superar una fobia por uno mismo, vamos a decir que es bastante complejo. No imposible, ¿vale? Pero es difícil, sobre todo dependiendo de lo arraigada que está esa fobia, del tiempo que lleve, es decir, de la intensidad, frecuencia, etcétera. Hay muchos factores. Es posible hacerlo solo, pero con ayuda, pues siempre es mejor, ¿no? Y mucho más sencillo, ¿no? Ayuda me refiero a un profesional de la salud mental, como un psicólogo, por ejemplo. Entonces, para no entrar tampoco en datos o nombres muy, muy técnicos, ni en dinámicas terapéuticas muy concretas, me centraré en el plato estrella, que sería la técnica de exposición, ¿vale? No sé si alguna vez lo habéis escuchado, pero la técnica de exposición se trata de enseñar a la persona con una persona con una fobia cómo puede aprender a afrontar aquellas situaciones que le producen un malestar ansiógeno intenso. Es decir, en resumen, dotar a la persona de diversos recursos cognitivo-conductuales para que sea capaz de ponerlos en práctica en las situaciones más ansiógenas reales, ¿no? Y que eso le pueda permitir permanecer en una situación que le produce ansiedad sin que aparezca la respuesta de evitación, que es lo que suele hacer la gente con fobias, ¿vale? Para ello, primero se suele crear, junto con el paciente, una jerarquía de exposición, es decir, una tabla con aquellos ítems que se relacionan con la fobia en cuestión, donde el paciente, con ayuda, ¿no? y supervisión del terapeuta, se establece del 0 al 100, ¿vale? 0 como si fuera lo que menos ansiedad causa y 100 lo que más ansiedad, ¿vale? Que a veces ansiedad puede ser malestar, esto ya depende un poco de la terminología que se utilice con el paciente, yo voy a decir ansiedad, ¿vale? Entonces, este 0 y este 100, esto sería como una escala Likert, que se llama también, digamos que se crea un valor subjetivo de ansiedad o de miedo que le produce dichos ítems que están en esa tabla. Y la exposición, por tanto, se va haciendo de manera progresiva. Primero, por aquellos ítems que se marcan con valores más bajos de ansiedad, como por ejemplo pues un 30, y progresivamente se va exponiendo a esos ítems que el paciente, con ayuda del terapeuta, ha marcado con valores más elevados. Es decir, se hace un trabajo progresivo de exposición. Ahora me estoy imaginando como que podrían ser valores bajos, igual hablar de la fobia, si lo aplico a las arañas, hablar de la fobia, luego por en medio igual alguna foto y luego una araña real o simulación, algo así. Digamos que hablar de la fobia ya ni entraría en la tabla dependiendo del caso, ¿eh? Pero, por ejemplo, para que te hagas una idea, dentro de lo que es... O sea, hablar de la fobia es algo que se trabaja antes. Ahora explicaré un poco esto, ¿vale? Pero contestando a tu pregunta, en una tabla de exposición, una jerarquía, lo que entraría sería todo lo que nosotros vamos a hacer para exponernos a la fobia, en este caso a las arañas. Por Vale. ejemplo, algo que te puede causar menos ansiedad, que tenga relación con una araña, ¿qué sería para ti? Tengo Lo ni que a lo idea mejor ahora. te puedes ver capacitada de ¿Una hacer, tela de araña? Uf, por ejemplo, tener una tela de araña sin que esté la araña sin que presente. esté la araña, sí, venga, va. Vale, pues eso sería Me genera un poco de un malestar, poquito, pero claro. no. Pues de Pero eso si se estuviera la trata. araña De eso ahí, se trata. Progresivamente se haría la exposición. vale. Entonces, José, ¿cómo sería este proceso de exposición o cómo se hace esta exposición? Vale, pues el método tradicional, ¿no? El que se ha usado durante toda la vida, vamos a decir, en consulta es la exposición en imaginación. Es decir, el terapeuta da ciertas instrucciones al paciente para ir imaginando ese contexto, esos estímulos que el paciente teme, pero, como supongo que os imaginaréis, este procedimiento suele tener ciertas dificultades, como por ejemplo que el paciente puede tener una capacidad para imaginar bastante alta o bastante baja, ¿no? Y eso no es algo que todo el mundo pueda hacer. Entonces, bueno, incluso que realmente el terapeuta no puede saber si está imaginando lo que se le está pidiendo o está imaginando lo que le da la gana a esa persona, ¿no? Entonces Vale. también aquí hay un poco... es un tema un poco complejo este de la imaginación, porque como decía antes, algo que prevalece mucho en pacientes fóbicos es el evitar el estímulo. Entonces a veces, pues claro, estos pacientes cuando les das ciertas instrucciones de que se imaginen aquello que temen,
lo evitan y te dicen, sí, me estoy imaginando la araña, y a lo mejor se están imaginando Ellos en la playa, un ¿no? pulpo. Claro, puede ser cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que a partir de aquí, hace aproximadamente unos 20-25 años, por la década de los 90, se comenzó a experimentar con la posibilidad de utilizar la realidad virtual para precisamente hacer este tipo de tratamientos. Y hoy en día, como ya comenté en el programa anterior, hay empresas como Amelia Virtual Care que proporciona este recurso a terapeutas, ¿vale? Importante diferenciar, no a pacientes, ¿vale? No a gente de a pie, digamos, sino al profesional de la salud, ¿vale? Terapeutas, clínicas, incluso hospitales, para que el profesional pueda utilizar la realidad virtual en la consulta con su paciente, ¿vale? Y así evitamos esas dificultades que puede llevar a cabo, bueno, que puede tener la propia imaginación del paciente. Y mira, ahora que hablas de este tema de la realidad virtual, que me parece muy interesante, ¿nos lo podrías desarrollar un poco? ¿Nos podrías decir cómo puede ser útil o cómo se utiliza para que sirva como un tratamiento esta realidad virtual? Sí, tanto. Como ya dije, pues en el anterior programa he estado bastantes años trabajando y colaborando con esta empresa que trabaja con realidad virtual y he podido ver muchos casos diferentes y cómo se aplica. Y así que yo creo que os puedo dar una síntesis bastante práctica, ¿no? Pero para que nos entendamos, con la realidad virtual la idea es poder reproducir una situación, introduciendo en esa situación ciertos estímulos ansiógenos para ese paciente en concreto y en tiempo real, donde el terapeuta tiene el control total de todo lo que sucede en ese espacio virtual. Como por ejemplo, pues controlar que en un vuelo haya más o menos pasajeros, que de repente esté lloviendo o que esté nublado, que haya turbulencias, ¿vale? Es decir, que ya no solo le damos la instrucción de que imagínate esto, sino que yo te lo estoy dando visualmente y yo puedo controlar todo lo que pase, ¿no? Entonces, con esto lo que consigues es que el paciente, para empezar, no pueda evitar la situación y tenga que hacerle frente. Además, desde el ordenador, ¿no? Que es donde el terapeuta envía esas imágenes al equipo de realidad virtual, el terapeuta puede ver en todo momento lo que el paciente está viendo y le puede ayudar, le puede guiar y le puede ir instruyendo o trabajando con esos pensamientos, esas cogniciones distorsionadas que comentábamos en el anterior programa que pueden aparecer delante de la fobia, y poco a poco ir trabajando para que supere esa fobia enfrentándose a la situación que le produce ese miedo irracional en muchos casos. Una pregunta. Sí, antes, dime. Como me parece, ya te digo, muy muy interesante el tema y creo que hay mucha gente que no conocía esta parte, ¿no? Hasta el programa pasado, que ya empezaste a comentar. Sí. Aparte de la visualización a través de la realidad virtual, ¿vosotros como terapeutas tenéis alguna herramienta para saber cómo está gestionando el paciente? ¿Tenéis un medidor de ansiedad, por ejemplo? ¿Podéis ver esto también o no? Sí. Es decir, este programa en concreto de realidad virtual viene con un sensor que mide el nivel de activación del paciente, ¿vale? Es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que yo, la verdad es que en esto soy un poco de la vieja escuela y me gusta utilizar la valoración subjetiva del paciente, ¿no? Porque el nivel de activación basal que se hace primero y después la comparación que se hace de ese registro, es que es bastante complejo de explicar, ¿vale? Pero básicamente registra el nivel de activación, ¿vale? Delante de un estímulo te dice, es un sensor que va conectado en los dedos, en la mano del paciente, y te dice el valor de ansiedad, de activación que tiene en función del momento de... O de la imagen que tú le pones. La imagen que tú le estás poniendo, exacto, del vídeo que tú le pones. Y lo que mide son microcambios en la sudoración de la piel. ¿Qué pasa? Que aquí entra este factor de que hay gente que le sudan más las manos, gente que menos, y entonces a veces puede haber ciertos sesgos. Por eso a mí personalmente me gusta mucho más preguntar. Claro. ¿Cuál es tu nivel subjetivo de ansiedad, tu nivel de malestar, tu nivel de el miedo que te da esto, ¿no? Y en base a eso, pues hacemos lo que se llama curva de habituación, ¿vale? Por ejemplo, al principio un paciente te puede decir, pues mi nivel de ansiedad frente a esto es un 7, ¿no? Y trabajamos en esa técnica de exposición y no paramos, digamos, el proceso no acaba hasta que esa misma persona me dice que delante de ese mismo estímulo me marca un 2 o un 3, por ejemplo. Entonces ahí se llama curva de habituación, porque nos habituamos a la sensibilización que nos da el estímulo fóbico en un inicio. Así que muy buena pregunta. Gracias. Vale, siguiendo con lo anterior, esto de la realidad virtual en muchas ocasiones, sobre todo cuando son fobias muy grandes y muy arraigadas y que cuesta trabajarlas, sobre todo nos ayuda como un entrenamiento, ¿vale? Este entrenamiento en realidad virtual, digamos que nos da pie a que luego podamos hacer la exposición en vivo, y el último paso de la exposición, digamos que es el último paso de la exposición,
donde el paciente ya se enfrenta a la situación real, no en realidad virtual, sino una exposición real, en vivo. Y que, bueno, que sea capaz de poner en marcha todos esos cambios cognitivo-conductuales que se han ido adquiriendo en consulta y que pueda superar por fin su fobia. Pues mira, José, la semana pasada os comenté que yo tenía fobia a la sangre. Ajá. Y me prometiste que me ibas a dar algún tip o una técnica concreta que podía usar para evitar desmayarme, Cierto. porque me desmayo en muchos Es casos. verdad, es verdad. Entonces, ¿sería lo mismo o consiste en otra cosa? Bueno, aparte de la técnica de exposición, previamente, para evitar el desmayo también en realidad virtual, como el caso que expliqué la semana pasada, que me pasó real, es importante utilizar una técnica que Nerea creo que ha explicado alguna vez, algo de la respiración y tal, ¿vale? Es una técnica bastante similar, que está dentro de ese pack de técnicas que se llaman control de activación. En este caso estaríamos hablando de la técnica de la tensión aplicada. Esta técnica lo que facilita es que activemos la musculatura para evitar los síndromes vasovagales, que es precisamente lo que influye en la persona, ¿no?, para que tenga ese desmayo, ese síndrome vasovagal, ¿no?, esa bajada de tensión repentina. O sea, básicamente lo que pasa en una persona cuando se desmaya es que tenemos una activación altísima, ¿vale? Tenemos una hiperactivación y de repente una desactivación muy grande. Y ese cambio brusco de entre activación y desactivación es lo que causa el síndrome vasovagal y es lo que en muchas ocasiones pues, te hace ese mareo o ese desmayo. Exacto. La técnica de la tensión aplicada, que podéis buscar por internet, ejercicios de Jacobson, que se llama, o técnica de tensión aplicada, y es muy útil realizarla unos minutos antes de hacer frente, ¿no?, al estímulo fóbico, que en este caso sería el tema de la sangre o de las agujas o lo que sea, y entonces de esta manera activas tu cuerpo para evitar ese síndrome vasovagal que produce el desmayo. Y esta sería un poco la idea, aparte de trabajar con la exposición, aplicar la técnica de tensión aplicada mientras nos estamos exponiendo. Vale. Hay diversos temas ahí, pero intentaré ponerlo en práctica. Esta técnica yo creo que te puede ser útil. Te puede ser útil, sí. Bueno, al final hay un campo inmenso, ¿no? Pero bueno, lo que nos comentas es genial, la verdad. Y también el poder aprovechar la tecnología, ¿no? Exacto. Sí, al final como terapeutas... De manera terapéutica es... Y que nos tenemos que innovar también. Tenemos que buscar nuevas herramientas. También el mundo avanza y no podemos quedarnos atrasados y trabajar en imaginación cuando hoy en día tenemos herramientas súper útiles y muy potentes precisamente para dar ese objeto visual, ¿no?, y que el paciente no tenga que imaginar. Que no tenga que tener a lo mejor esa tantísima ansiedad de saber que se está exponiendo Totalmente. en ese momento. Pero me parece genial. Aparte de esto, y José, aparte de todo esto, ¿no?, que hemos comentado, ya sabes que a nosotros, tanto a Marta como a mí, nos encantan tus consejos y muchas veces tus consejos se traducen en metáforas o ejercicios o experiencias. ¿Tienes algo preparado para hoy? Pues sí, José, precisamente había preparado para hoy, para terminar, con una metáfora muy bonita que se relaciona con el miedo, ¿vale? Aviso de que es un poquito larga, así que espero a la gente también que sea paciente, que escuche hasta el final. Incluso si le ayuda, que cierre los ojos, se deje un poco llevar y que se vaya imaginando, ¿vale? Trata un poco sobre la imaginación esta, un poco el discurso que voy diciendo, ¿vale? Así que voy allá. Imagina que estás en el mar, el clima es agradable y el agua llega a tu cintura. Mientras disfrutas el día, logras ver que una gran ola se aproxima. Además de alta, la ola es tan fuerte que llega a intimidar a cualquiera. Pero en definitiva, no es una ola mortal. Como esto es meramente hipotético, imaginemos que solo puedes tomar una de dos opciones: dar un paso atrás y huir momentáneamente de la ola, o dejar que la ola pase sobre ti y sufrir momentáneamente su atropello. La decisión no parece ser tan difícil. La primera opción es aparentemente la más sencilla y práctica. Dar un paso atrás es fácil y en estas circunstancias tiene completa lógica. Al dar un paso atrás, efectivamente te alejas de la ola. Sin embargo, el retroceder no hace que la ola desaparezca. La ola sigue su camino y a cada paso que retrocedes, notas que la ola se hace un poco más grande e intimidante, haciéndonos creer cada vez que es menos lógico no hacer nada para impedir que la ola nos alcance. Por lo tanto, la segunda opción, dejar que la ola pase sobre ti, ¿qué implicaría esto? Ser arrojado, perder el control, quedar llenos de arenas, privarnos momentáneamente de oxígeno, incluso llegar a lastimarnos un poco, se vuelve cada vez más y más absurda. En este escenario, si nosotros decidimos dar un paso atrás, cada vez que la ola se acerque, con el tiempo seremos presa de una inmensa ola, que aunque no es mortal,
Nos aterra demasiado y bajo ninguna circunstancia consideraríamos dejarnos llevar por ella. Algunas personas podrían pensar, lo mejor es huir por completo de esta ola, o debo correr lo más rápido posible para evitarla. Sin embargo, la cada vez más grande y aterradora ola habrá de alcanzarnos tarde o temprano. También es posible que algunas personas piensen, ¿por qué la ola es más grande si yo no me he metido en ella? O porque la ola sigue aquí si llevo mucho tiempo haciendo todo lo posible para escapar de ella. Es común que algunas personas no logren entender por qué la ola es cada vez más grande y aterradora, y así, sin quererlo ni entenderlo, pasarán huyendo gran parte de su vida, viviendo en miedo y angustia por una ola que a cada paso que retroceden se vuelve más grande y aterradora, haciéndonos ver aquellos días de mar donde el clima era agradable y el agua llegaba a nuestra cintura como un recuerdo muy viejo ya casi inalcanzable. ¿Qué ocurriría si se dejara de huir ante la ola? ¿Qué hay de esa alternativa que casi nadie toma o por lo menos no como primera opción? Sabemos que la ola no es mortal, así que no podrá matarnos, pero sabemos que es abrumadora e intimidante, así que de seguro tendremos sensaciones desagradables. Al ser inevitablemente rebasados por la ola, lo que ocurriría es que nos daría vueltas, nos llenaría de arena, nos desconcertaría, sentiríamos desesperación, por un momento no sabríamos dónde es arriba, dónde es abajo, así que nadar tal vez no sea la mejor opción en ese momento. Sentiríamos la falta de aire porque literal no podemos respirar, sentimos mucho miedo a morir, o a la idea de que nuestra vida será siempre de esa manera. Sentiremos miedo a que la próxima ola sea mucho peor que esta. Creeremos que nada de provecho saldrá de no luchar por nuestro bienestar. Creeremos que no podremos resistir una ola más. Lo que se pierde de vista es que las olas no duran por siempre, y que si elegimos la segunda opción, tarde o temprano después de la ola, podremos ponernos en pie, sacudirnos y respirar de nuevo. Es justo advertir que en ese momento, cuando creemos que todo está bien, notaremos que otra ola se aproxima y de nuevo debemos tomar la decisión de dar un paso atrás o dejarnos llevar por la ola. Es una ola alta y abrumadora, pero al verla bien, notaremos que es un poco menos alta y aterradora que la anterior. Si nos dejamos llevar por esta ola, sin duda sufriremos de nuevo. Después vendrá otra ola, otra y otra. Y cuando dejamos de huir y luchar, notamos poco a poco que las olas ya no son tan altas y aterradoras, sino todo lo contrario. Notamos que las olas son cada vez más y más pequeñas, menos aterradoras, duran menos tiempo, son menos altas y tienen menos fuerza. A ese punto tal vez podríamos incluso aprender a disfrutar de las olas. A mirar a nuestro alrededor notamos que no somos los únicos a quienes afecta esa ola y comprendemos que dentro de la naturaleza del mar las olas son inevitables y así como a veces el mar está en calma, algunas veces sus mareas son violentas y no hay nada malo en ello. Y aunque hay muchas cosas que podemos hacer, quitarle al mar sus olas no es una de ellas. Muchas veces nuestras emociones, recuerdos o pensamientos, sobre todo los desagradables, son como esa ola. Cuando huimos de ellos, cuando hacemos lo posible para no sufrir por ellos, cuando damos un paso atrás, sin querer, los hacemos más y más grandes. Aunque de inicio no tenga mucho sentido, a veces lo mejor es dejarse llevar por la ola, experimentar sin resistencias esos pensamientos y emociones en lugar de evitarlos, aunque eso implique sentirnos peor por un momento, porque así como las olas forman parte de la naturaleza del mar, las emociones, también las desagradables, son parte de vivir. ¿Qué harás la próxima vez que tengas una emoción, una sensación, un recuerdo o un pensamiento desagradable? ¿Darás un paso atrás o dejarás que la ola te lleve sin oponer resistencia? ¿Cuál crees que sería la mejor decisión a mediano o largo plazo? Wow, José. A mí me has relajado un montón, ¿eh? Intenta poner voz relajante. No, qué bonito lo que dices. Yo creo que con esto nos podemos despedir por hoy. Que cada oyente haga su propia reflexión y responda a estas preguntas. Eso es. Y muchísimas gracias, José, porque creo que ha sido muy bonita, muy inspiradora esta metáfora y al final muy cierta, ¿no? Exacto. Esperamos verte la semana que viene, que nos traigas más contenido que tanto nos gusta. Por supuesto. Muchas gracias, hasta la próxima. Marta, José, un placer. Hasta la semana que viene. El placer es nuestro, hasta la semana que viene.